Pues bueno, ya si se van integrando pues más compañeros, pues ya vamos a ir, ya se van a ir integrando a, pues a la dinámica, ¿no? La idea sobre todo es, va a haber espacio sobre todo para las dudas que puedan ir surgiendo, pero si tienen alguna pregunta que no vaya quedando claro, pues hasta el final lo mejor para irlo creando. Este bonito taller, este bonito proyecto llamado Política para no políticos, ¿no? Es un objetivo de crear cultura política traído por su servidor Manuel Alejandro Bravo Morejón. Me pueden llamar Alejandro, Manuel, Alex, como gusten. No tengo inconveniente, ¿no? Y pues gracias también a Revista Gacel y como les digo, al bendito correo de la UNAM que nos permite hacer llamadas grupales sin cobrar. Porque hay que buscar el hack al sistema. Y antes de nada, me gustaría iniciar con esta frase, ¿no? A los desarrapados del mundo y a quienes descubriéndose en ellos, con ellos sufren y con ellos luchan, de Paulo Freire. Y es que hoy en la semana andaba leyendo, bueno, este libro inicia, es de la pedagogía del oprimido, y así inicia Paulo Freire, haciendo esta dedicatoria. Y para mí, en esta búsqueda, justo es una búsqueda, un descubrimiento, uno de los objetivos que tenemos el día de hoy, es el descubrirnos como individuos que formamos parte de una comunidad, dentro de una sociedad, dentro de un sistema. Y como ciudadanos, que podemos decir, ay, es que la política, ¿no? Ay, es que son señores con traje, que no saben ni de lo que hablan, que les encanta aventarse sus speeches de 3 horas ahí en el Senado, es corrupción, es pura suciedad. Y entonces creo que es descubrirnos cómo esa no es la verdadera política y cómo como ciudadanos podemos hacer la política sin necesidad de este cargo público, sin necesidad quizá de las cantidades millonarias que usan política, ¿no? Y justo en ese sentido de empezar a crear y desarrollar una cultura política, e inclusive me atrevería a decir una cultura democrática por el último bloque, pues va muy de la mano con Revista Social. Aquí hay varios compañeros, compañeras que en conjunto hemos ido creando esta bonita revista, que su objetivo era, pues no teníamos cabida ni en instituciones educativas, ni en organizaciones políticas. Nos dijeron, no, pues aquí no pueden venir a hacer sus talleres, aquí no pueden publicar lo que escriben. Y pues justo, de ahí surge la autogestión desde la precariedad. ¿Con qué recursos tenemos? Pues tenemos una laptop, tenemos el privilegio de tener internet y pues muchas ganas. Y con esas muchas ganas y el material que íbamos juntando surge Revista La Social, y con esas muchas ganas también el día de hoy pues venimos a dar el taller de política para no políticos. Se va a estar componiendo de 4 bloques. El primero, ¿qué diablos es política, no? Porque si vamos a hablar de política, pues creo que lo primordial es definir a qué nos vamos a estar refiriendo, ¿no? El segundo, el sum politicón, ¿no? Vamos a hacer referencia a esta idea de Aristóteles del animal político y del animal social, cómo nos organizamos. El tercero, la ideología, y este es bien interesante y me encantaba mientras lo iba desarrollando, porque si la política ha sido ensuciada y desprestigiada, la sola idea de ideología, ya no hablemos de una ideología como puede ser una ideología política, ¿no? De izquierdas o derechas dentro de este espectro político, ya no hablemos de una definida, del simple concepto de ideología, qué tan desprestigiado ha sido. Y vamos a empezar a darle su prestigio, la importancia que tiene que tener dentro de esta sociedad. Y por último, de iniciativa sin incidencia, que es justo el objetivo. ¿De qué nos sirve toda la teoría? ¿De qué nos sirve ahorita el repaso histórico de que vamos a empezar si no podemos llevarlo a campo, si no lo podemos llevar a la acción? Y es parte de los objetivos que tenemos el día de hoy y es parte de la dinámica. Ahorita lo platicábamos con Carlos. Me decía, oye, ¿quieres que prendamos la cámara para que no te sientas tan solo? Y le digo, mientras no me dejen como maestro de prepa, pues todo bien, ¿no? Porque justo esa dinámica, al ser un taller, para mí el conocimiento no es lo que yo les puedo venir a aportar, sino en conjunto, entre todos y todas, lo que podemos ofrecer. Y ahí empezar a construir estos conceptos colaborativos. Porque si no hubiéramos hecho un conversatorio, ¿no? O sea, pues hacíamos la transmisión en vivo, jalábamos a otros compañeros, compañeras politólogos, politólogas, y traíamos como los temas, ¿no? Pero creo que en este sentido, desde las diversas latitudes, desde las diversas trincheras que hoy estamos, pues podemos abordar, ¿no? Y pues dicho todo eso, bueno, antes que nada, pues una bienvenida a los compañeros, 2-3 compañeros que se fueron entrando mientras dábamos la introducción. Vuelvo a repetir rápidamente.
Vamos a estar haciendo algunas preguntas colaborativas, pero si surgen dudas, pues, si las pueden ir anotando de preferencia o poniendo aquí en el chat, las contestamos hasta el final. Y bueno, en una palabra, y justo en esta idea de crear conceptos colaborativos, en una palabra, ¿cómo definirías a la palabra política? Esto es muy interesante, porque cada vez que hago este ejercicio con amigos, con amistades, surge un concepto distinto. Entonces, en una sola palabra, ¿cómo definirían a la política? Yo tengo el mío, ahorita se los voy a dar, en una sola palabra, pero no sé, ¿quién es el valiente, la valiente que dice yo voy primero a... Así definiría la política en una palabra. ¿Quién dice? No sé, adelante, Carlos. La primera palabra que se viene a la mente cuando me preguntan esto es participación. Muy interesante, participación. Me gusta. A ver, Obregón, igual si pueden ir bajando las manitas una vez. Va. A mí me viene responsabilidad. Uy. Está gustando lo que estamos quedando, ¿no? Cada participación, responsabilidad. Vamos a ver, vamos a hacer 5. No sé. Anet, ¿qué piensas? ¿Qué es una palabra? ¿Cómo definirías a la política? ¿O se levanta? ¿Sí? No, ahorita es que no puedo hablar, perdón. Ah, ok, no te preocupes. Una persona más que quiere decir acuerdo. Mira, me gusta ese de Enrique. Ángel, a ver. Organización. Organización. De hecho, también iba a decir participación hace rato, pero me la ganaron. Vamos a ponerle un palito aquí a participación. Y una última, porque justo entonces vamos entendiendo a la política sociedad. Uy, muy importante. Entonces entendemos a la política como participación, responsabilidad, como acuerdos dentro de una sociedad o dentro de una forma de organización, ¿no? Si a mí me preguntan, oye Alejandro, ¿cómo definirías a la política? Yo diría que todo. Política es todo, lo encontramos en todos los espectros de nuestra vida. Y ahorita lo voy a justificar, o sea, pero para empezar a justificarlo, primero hay que dar un repaso histórico. Pero bueno, justo estas imágenes surgen en una plática con un compañero, porque empezamos a platicar, oye, ¿cómo imaginas al político, no? ¿Qué es lo primero? Y me dice, no, pues, señores así con traje, o corruptos, así, señores gordos, corruptos, o con mucha gente en los meetings, porque pues, su historia política usa a través de los meetings, ¿no? Entonces, ahí se encontraba, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo primero que piensas cuando se menciona la palabra política? Ese sería un gran cuestionamiento, ¿no? Porque cuando lo haces al ciudadano a pie, cuando esto todavía era una idea, yo me acerco, y mi mamá es maestra, y me acerco y le digo, oye, tengo esta idea, pero ¿qué piensas cuando piensas en la política, no? Y me dice, no, pues es un cochinero, o sea, no sirve, es lo mismo de siempre, y no cambia, e irónicamente, si tú le preguntas al ciudadano de a pie, oye, ¿qué crees que es qué es lo que piensa en la política? Eso es suciedad, es el abandono. Y entonces, imaginemos que tenemos a la política en medio, y de un lado tendremos a lo que entendemos o vemos, que es justamente todo esto de corrupción, de suciedad, de nepotismo, influyentismo, para nada lo que estábamos platicando nosotros, ¿no? De una participación, de una responsabilidad. Es más, lo que primero podemos entender o ver es la compra, ¿no? De ciertos personajes o de ciertas decisiones, más que acuerdos. Vemos más élites que a la sociedad en sí misma, ¿no? Una parte solamente. Y por el otro lado, justo, que es lo interesante, es lo que aspiramos o lo que debería de ser la política, ¿no? Que es lo que estamos platicando el día de hoy. Y por eso el día de hoy tenemos ese objetivo, el de empezar a limpiar a la política. Y para poder limpiar lo que es la política, hay que dar un viaje al pasado. Precisamente iniciaremos en la antigua Grecia. Todo empieza ahí. Porque para los griegos, el fin de la política era ser buenos y más virtuosos ciudadanos, dándole a la política una finalidad ética, ¿no? Qué interesante, o sea, hacer buenos y más virtuosos ciudadanos,
Cuando hoy volteamos a ver la política en diversas latitudes del mundo y el ciudadano ni siquiera figura, la participación ciudadana no figura, el voto en blanco, por ejemplo, en Argentina, me comentaba un compañero, pues le gana inclusive a candidatos, ¿no? El abstencionismo arrasa. En Estados Unidos, a través del colegio electoral, a veces pesa más este colegio que el voto ciudadano. Pero en todos los videos concebían que era para ser buenos y más virtuosos ciudadanos. Y entre esos señores griegos tenemos a Sócrates. Sócrates consideraba que la verdadera política no podía basarse en lo material, en la riqueza o placer, sino en hacer al hombre mejor. Y desde ahorita me disculpo atentamente, ¿no? Con las compañeras o compañeros si hay, porque justo los griegos y mucha parte de la filosofía política, inclusive hasta el siglo XX, pues iba enfocada al hombre. Como el hombre, entendiendo no que la especie humana, el homo sapiens, no. El hombre como género, ¿cómo podía ejercer la política? Entonces, hay que entender esto porque podremos criticar a los griegos en su forma de democracia, ¿no? Que era la democracia para los hombres libres y mayores de 18 años. Las mujeres no participaban. Pero hay que entender nada más como ese paréntesis del hombre. Lo podemos entender como el ciudadano, la ciudadana en nuestros días. Pero él decía, no podemos basarnos en lo material, no puede basarse en la riqueza. Lo ya traemos en 2021, lo traemos en el siglo XXI, y vaya ironía, ¿no? Nos llevamos desde las diversas latitudes, ¿no? Con los cacicazgos políticos. Luego tenemos a Platón. Platón entiende la educación como factor determinante para crear un mejor hombre, un mejor ciudadano. Y entonces a través de esta educación, los mejores ciudadanos serán los destinados a dirigir el gobierno. ¿Dónde queda la educación entonces, no? Si es algo tan importante para crear mejores ciudadanos, mejores personas, más virtuosos, ¿dónde vemos la educación? ¿Dónde vemos la educación política, no? Porque este taller justamente nace por eso. Porque las instituciones públicas, llámense ayuntamientos, llámense congresos, tienen enclaustrados estos mecanismos y estos talleres, estas herramientas para formar mejores ciudadanos. Los partidos políticos o organizaciones políticas sí dan capacitación política, pero a gente con apellido, a los cercanos a las juventudes, y esa es una realidad que vamos viendo. Y por último tenemos a la academia, muy de la mano con la educación, donde en la academia de ciencias sociales estamos más preocupados en utilizar tecnicismos, palabras y términos rimbombantes, que realmente estudiar lo social, estudiar la sociedad de a pie. Y entonces pues empezamos a ver a los griegos cómo hemos ido perdiendo estas ideas. Y por último tenemos a Aristóteles. Aristóteles afirma en su obra Política que el hombre es esencialmente un animal social, racional y político debido a los tres componentes que lo constituyen: al hombre, su naturaleza, sus hábitos, su razón. Con Aristóteles vamos a profundizar en el segundo bloque en Zoom Politicón, pero vamos entendiendo entonces que está en parte de nuestra naturaleza el ser social y el ser político. Podemos ser apartidistas, ¿no? Yo ahorita les iniciaba con el chiste de vengo de guinda, pero ni los guindas, ni el tricolor, ni el azul, ni el amarillo me paga. Por lo que podemos ser apartidistas, pero no podemos ser apolíticos. Por eso política es todo para mí, mi definición. Y ya, entonces yo quisiera hacerles una pregunta más en lo interior, no es necesario que la contesten. Si mandan mensaje en el chat pues lo podemos leer. Pero ¿en qué momento creen que se pierde esta búsqueda de la política más moral, más ética, más pura, quizá en un cierto sentido, más ideal también, ¿no? Y justo en una contraparte, ¿no? Avanzamos de los griegos a la Italia renacentista con Maquiavelo al siglo XVI. Y es que Maquiavelo, a diferencia de los griegos que hablaba de la moral y de la ética, él dice, no, para que el Estado sea fuerte debe ser gobernado por un príncipe astuto y sin escrúpulos morales para garantizar un orden social justo frente a la violencia humana, ¿no? Maquiavelo, este hombre de el fin justifica los medios, ¿no? De el hombre es malo por naturaleza menos que prescinde de ser bueno. Se acabó lo moral, se acabó el idealismo de los griegos para pasar al maquiavelismo, ¿no? Porque pues ya a través de Maquiavelo lo consideramos el padre de la ciencia política y lo vamos a estar abordando, los diversos autores lo van a estar abordando.
Entonces de Maquiavelo pasamos a una dualidad. Y es que en esta dualidad vamos a entender justo a Thomas Hobbes, quien él sostiene que el hombre es una máquina antisocial. Ya entonces ya olvidamos la parte moral y ética de Sócrates, de Platón, y ahora vamos a olvidar también la parte social del ser humano con Hobbes. Y Hobbes también mantiene, ¿no?, que el ser humano busca el sentimiento de superioridad que les da el tener poder sobre otros. Y aquí hay que tener un poquito, a mí me gusta, para defender quizá lo que creo de la bondad del ser humano, que hay que entender las condiciones materiales en las que vive Hobbes. Hobbes le toca vivir una guerra ahí en Inglaterra, donde ve lo peor del ser humano, y es mientras está viviendo esa guerra que escribe Leviatán. Pero bueno. Y por otro lado tenemos a Rodacanati, podríamos tener a Rousseau, que más o menos se contrapone, ¿no? Rousseau había dicho que el hombre es libre de decidir si es de ser bueno o malo, por la capacidad de raciocinio, ¿no?, de poder decidir lo que es justo y lo que es injusto. Pero Rodacanati se adaptaba más a las necesidades de este bonito taller. Y es que él cree que el hombre es bueno por naturaleza. La deficiencia de las instituciones sociales ha desviado la conducta y propiciado la discordia. Y es que empezamos a hablar de instituciones, ¿no?, que es algo donde le vamos a dedicar mucho espacio en el segundo bloque. Rodacanati, para quien no lo conozca, justamente es un griego que viene aquí a México por ahí mediados del 1860, por los tiempos de Juárez, a hacer política, ¿no? Y entonces pues, nos deja esta enseñanza. Y avanzando un poquito más, ya a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, tenemos a Max Weber. Max Weber nos plantea, ¿no?, qué es la política, y nos empieza ya a dar una definición. Ya ahí todavía podemos empezar a ver, ¿no?, o sea, estas relaciones de dominación, de ejercer el poder, de el fin justifica los medios. Y Weber definirá la política como la aspiración a participar en el poder o influir en la distribución de estos entre los distintos grupos de poder. Y entonces a través de Weber y de Maquiavelo y de Hobbes, en las academias y en la carrera de ciencias políticas y sociales, y bueno, en general en cualquier facultad de ciencia política y social, les encanta a los maestros decir, la política, en pocas palabras, son las relaciones de poder, relaciones de dominación. Y va, ¿no? Puede explicar mucho cómo funcionan las instituciones, ¿no?, muy al estilo de Rodacanati. Pero realmente, bajo las dinámicas que vivimos como ciudadanos, ¿podemos seguir aspirando a una política de dominación? ¿Donde unos dominen a otros? Pues no sé. Y bueno, Weber definiría primero que existen tres clases de políticos. El político casual, que somos todos, por ejemplo, ahorita, cuando estamos en un meeting, escuchando un discurso político, hacemos política. Ahorita hacemos política. Están los políticos semiprofesionales, estos señores solo hacen política en los recintos destinados a eso, ¿no?, los congresos, los ayuntamientos. Y existen los políticos profesionales. Y de estos políticos profesionales los definen dos tipos que para mí son muy importantes. El que vive de la política y el que vive para la política. Y ahorita me puede decir, oye Alejandro, pero si yo me quiero dedicar a la política, pues algo hay que comer, ¿no? No puedo hacer fotosíntesis, no me voy a nutrir nada más de ponerme así bajo el sol. Y tendrán mucha razón, honestamente tendrán mucha razón. Pero cuando nos referimos al que vive de la política, es violentar lo que creía Hobbes de que la política no se podía basar en lo material, y es ver en la política un ingreso, como una forma de enriquecernos, de acumular capital, de acumular poder, para ejercerlo sobre el otro. Y en el que vive para la política, el propio Weber lo tiene, dice, cuando vives para algo, al final encuentras la manera de subsistir, de que te paguen por ello, ¿no? Y entonces aquí vemos al político que busca es justo estos ideales de los griegos, que busca la sociedad, que busca el acuerdo, que tiene la responsabilidad, no responsabilidad social, que busca la participación. Y entender en estos dos, en el que busca la política como una herramienta de poder, y que es muy interesante, ¿no? Cuando tuve la posibilidad de plantearle esta pregunta a chavitos de prepa, de la rama de históricos sociales, ellos buscaban la política para el poder, ¿no? Qué bonito es tener poder. Pero ¿para qué queremos ese poder, no? Muy filosófico se va a ir poniendo esto entre más avancemos, pero ¿para qué queremos el poder, no? ¿Para qué queremos vivir la política? Para tener dinero y poder, si no sabemos en qué enfocar esas energías.
Y entonces en este entendimiento, ¿dónde consideran que encajan nuestros políticos actuales, no? El que viven para la política o viven de la política, la mayoría de estos, ¿no? Que viven para la política. Por supuesto. Qué Totalmente seguro. Qué Que triste. para la política. No hay democracia en un muro capitalista, dicen. Ay. Y entonces, bueno, justo a través de todos estos antecedentes históricos, de estos distintos conceptos, de estas pequeñas definiciones, ¿cómo definirían a la política? Ya entendiendo este antecedente histórico, lo que creían los griegos, lo que creía Maquiavelo, de lo que creía Hobbes, Rodacanati, un poquito de Rousseau, de Weber, como Weber define la política, o como estos maestros de las facultades definen. ¿Cómo la definían ustedes? Me interesa saber, justo ya con estos antecedentes. Yo siempre he definido la política como un sistema de organización donde existe un Estado y decisiones por un pueblo. Bueno, eso ya es una política democrática, pero siempre he sido sincero al decir que la política perdió su camino. Desde el momento en que vio que ciertas personas con ciertos privilegios podían hacer dinero de ella, perdió su camino. O sea, si a mí me preguntan realmente cómo es la política ahorita, sería un sistema muy bueno, muy interesante de organización, pero que perdió el sentido desde hace años. Ok. Entonces lo interesante sería cómo volver a ponerlo en el sendero, ¿no? Cómo este sistema de organización volverlo a encaminar. Me gusta mucho, me gusta. ¿Alguien más? Sí, yo creo que me parece interesante cómo hasta Maquiavelo, los griegos y en Grecia, donde apenas iniciaba o nacía el conocimiento científico, tenían esta idea de que era para hacer el hombre mejor, como buscando la supremacía del hombre, como su crecimiento. Y hasta el momento que llega Maquiavelo, donde tenemos un estado en países como Inglaterra, Reino Unido, aquí ya ven al hombre como, bueno, a mi percepción ya ven al hombre como la supremacía, un ser por encima de otros seres, y esto va de la mano con el ego y con el individualismo, que hace que pierdan esta empatía por otros seres sintientes y por los mismos seres humanos. Y esto empieza toda esta, creo que no saben cómo medir eso, cómo mantener un ego abajo, cómo no caer en un individualismo, y es cuando comienzan a perderse a ellos mismos y perder la esencia de lo que inicialmente se buscaba con la política, debido al poder, debido a este individualismo que les causó el sentirse arriba, el sentirse superiores. Muy justo ahorita vamos a abordar este sentido del individualismo, porque al final repercute, ¿no? Repercute en la forma en que entendemos ser política y en la forma en la que nos organizamos como sociedad o como comunidad. Yo lo manejaría un poquito más adelante. No sé si alguien más quiera participar o pasaríamos al segundo bloque, si no mal recuerdo. Yo no sé, tengo que levantar la mano. Okay. Adelante. Yo creo que es importante a la hora de definir la política establecer que existe una diferenciación entre cómo se hace política en las sociedades pre y en la sociedad burguesa, ¿no? Entonces, en las sociedades preburguesas, pues podemos todavía de cierto modo atisbar esta orientación moral de el buen rey, el buen gobernante, y en cambio en las sociedades burguesas, debido a que nos rige una teoría del Estado y una teoría política de corte burguesa, la política está encaminada a simplemente ser un modo determinado de mediar relaciones, pues, de relaciones sociales, de las relaciones sociales antagonistas que existen en una sociedad burguesa. Digo, esto es muy marxista, pero ya sabes. No te preocupes, justo es muy interesante, ¿no?
porque entonces yo defino a la política a través de todos estos autores y a través de justo, junto con otros colegas y con algunos colegas politólogos, como aquellas relaciones que tenemos los seres humanos con el fin de obtener algún objetivo. Y me explico. Bueno, antes que nada, comenta Carlos, no sé si es Carlos, bueno, aquí dice Carlos, la política a gran escala al momento es un negocio para los partidos, en cuanto a la política partidista mexicana. La política es un sistema de scouting, en el cual se busca producir políticos para generar ingresos para el partido. Ya y podríamos seguir aquí un poquito la filosofía, ¿no? De marxista de vamos a volver al candidato, al político, la mercancía con la que vamos a comercializar, que vamos a venderlo al ciudadano, ¿no? Para así obtener más prórroga y más beneficio económico. Muy interesante, muchísimas gracias por esa participación. No había pensado en la política justo en esta relación como un tipo de la perspectiva económica, y me gustó mucho. Por eso les dije, esto es un aprendizaje colectivo. Pero bueno, regresando justo a la política como aquellas relaciones que tenemos los seres humanos con el fin de obtener algún objetivo, justo va un poquito relacionado con lo que hablaba Alexis, ¿no? De la sociedad preburguesa, cuál es el objetivo de la comunidad primitiva. Cuando éramos simples, apenas nos estábamos creando nuestras aldeitas, éramos homo sapiens sedentarios, pues el objetivo era sobrevivir, ¿no? Tener descendencia, poder comer, poder pasar el invierno, ¿no? Va progresando justo el sentido de los objetivos, y entonces decimos en algún momento, no lo pongo aquí porque era muy técnico cómo se van formando las polis griegas. A grandes rasgos, una familia que tiene el culto a los muertos se van juntando, y dos familias hacen un término griego, y al final muchas familias hacen la polis. Y la polis entonces se va a organizar bajo ciertos objetivos. Pero en la sociedad moderna, justo el objetivo para el que tenemos relaciones ya no es el bienestar del ciudadano, que debería ser la política, ¿no? Ya no es hacer mejores ciudadanos, ya no es ni siquiera tener un estado sólido, como hablaba Maquiavelo, ya no es ni siquiera es ejercer el poder sobre otros, como hablaba Hobbes. El simple objetivo, como bien lo dice Carlos, es el acumular capital. ¿Cómo llegamos, como dice Weber, a vivir de la política? Y eso es lo interesante. Y el objetivo no lo determinamos nosotros como ciudadanos, tristemente. Lo determinan quienes ejercen el poder. Un ejemplo, y por qué hablo entonces de que política es todo, porque entonces encontramos la política también en las empresas. ¿Qué objetivo tiene una empresa? Pues el que determine quizá Coca-Cola, Cinépolis, no sé, tienen sus propias políticas internas. Buscan crear relaciones entre ellos, entre los clientes, entre los socios, para obtener algún objetivo. Eso en el sector privado. En el sector público, ¿cómo lo vivimos? Muy ligado, ¿no? Por eso defino política como todo en una palabra. Porque estamos en constantes relaciones, en constante búsqueda de objetivos. Ahorita mismo, por eso estamos haciendo política. Estamos teniendo un objetivo. A mí me encantaría creer que el objetivo del día de hoy, como lo comenté, pues era el aprendizaje, ¿no? El aprendizaje colectivo, el crear los cimientos de una cultura democrática, una cultura política. A mí me encantaría creer que ese es el objetivo y confiar en que se logre. Por eso es todo, porque siempre estamos haciendo política. Podremos ser apartidistas, como ya les dije. Podremos decir, no, es que esos de Morena no sirven, no, esos del PRI, esos del PAN, esos del PRD, esos del Verde. Podremos ser esos republicanos, esos demócratas, ¿no? Somos gringos. Pero no podemos ser apolíticos, porque hacemos siempre política, inclusive fuera del sector público ya. Y con esto entonces pasaríamos al segundo bloque, ¿no? Al Zoom político. Y es que el Zoom político, el animal político, habla Aristóteles, y citando un fragmento de Aristóteles en Política, dice: la razón por la cual el hombre es un ser social, más que cualquier animal gregario, es evidente. La naturaleza, como decimos, no hace nada en vano, y el hombre es el único animal que tiene palabra, pues la voz es signo de dolor y de placer, y por eso la poseen también los demás animales. Pero la palabra es para manifestar lo conveniente y lo perjudicial, así como lo justo y lo injusto. Y aquí entra también la parte racional del hombre.
cómo determinamos esta toma de decisiones. Para obtener, y entonces aquí yo le agrego, para esta toma de decisiones para obtener el objetivo, el fin. ¿Cuál es nuestro fin, no? Y entonces, vamos a entender, yo digo que lo que al final hablaba de que, bueno, Rudolf Canati antes que yo, hablaba de que las instituciones son las que corrompen la bondad del hombre, ¿no? Y yo hablo de que el objetivo, el día de hoy, cuando hablamos de política, no lo creamos los ciudadanos, sino la crean las instituciones. Pero ¿qué son las instituciones las que vamos a estar hablando tanto? Es un tipo de estructura, es el tipo de estructura que más importa en la esfera social, ya que en ellas constituyen el tejido de la vida social. No sé si han visto, ¿no? Que los señores se ponen, no, es que el tejido se ha corrompido, ¿no? Está corrupto ya, las juventudes no sirven. Porque como está organizada la esfera social ha ido cambiando con el paso de los años y conforme al crecimiento de las ciudades, etc. Las instituciones estructuran las interacciones sociales y en qué sentido se establecen o se encuentran inmersas. Entonces, si hablamos de que la política son relaciones entre individuos y las instituciones son las que van a darle forma a estas interacciones, pues ¿dónde reside, no? Aquí está. Y entonces la estructura existente o las instituciones que existen van a ofrecer incentivos y restricciones para las acciones realizadas por los individuos. Canalizando el comportamiento de esta forma, se desarrollan y refuerzan hábitos acordes entre la población. Y creo que más adelante hablo de la apatía política, pero justo va muy en este sentido. Como si las instituciones no se preocupan en crear cultura política, pues claro que van a incentivar y van a restringir el que se empiece a crear entre ciudadanos. Yo contaba el domingo pasado, pues un debate de casi una hora de cómo a través de la represión violenta de Díaz Ordaz y de Echeverría, de todo el Estado mexicano, pues queda marcada la sociedad mexicana en él, no podemos hablar de política, ¿no? ¿Cómo voy a hablar de política si por eso mataron a mi hermano, mataron a mi hijo, mataron a mi padre? No nos da un incentivo, nos restringe. Pero quizás si no hablamos de política, quizás nos da un incentivo, ¿no? Si aceptamos entrar bajo las lógicas de la institución. Por lo que las instituciones son encargadas de satisfacer las necesidades de la sociedad en una bonita teoría, muy en este idealismo, pero que en la práctica son encargadas de satisfacer los objetivos y las necesidades de quienes ostentan la estructura. ¿Quiénes ostentan las instituciones, no? Si nos vamos a la teoría marxista, pues será la burguesía, pero si no queremos usar términos marxistas, pues son las élites políticas y económicas. No tenemos necesariamente hablar de burguesía, pues son estos hombres que toman las decisiones del país, ¿no? Quienes poseen el capital suficiente, ya sea económico o político, para tomar decisiones. Me pasé 30 minutos, no sé si alguien aquí habla alemán para que me corrija, pero yo me pasé 30 minutos en tratar de pronunciar el Sicherheit. El Sicherheit es muy gutural, o si lo hablamos en nuestro bonito español, el Sicherheit. Y por eso detesto a los alemanes, porque no se pueden traducir sus términos. El Sicherheit, porque lo voy a decir en español, una disculpa. Si lo traducimos es seguridad. Pero como este es un taller de la ciudadanía para la ciudadanía, no vamos a poner palabras en alemán. Estamos peleando contra los tecnicismos, ¿no? Por lo que yo le voy a llamar la Trinidad base. Ustedes lo pueden llamar como quieran, pero yo ya lo llamo la Trinidad base, porque a través de la seguridad, la certeza y la protección que se supone deben de brindar las instituciones, es que los ciudadanos empezamos a tener una toma de decisiones. Por eso es la base. Porque si no somos capaces, la institución, si las sociedades son incapaces de brindar esto que es básico, pues ¿dónde nos hallamos y dónde nos encontramos, no? Pero tenemos entonces que, pues, en la Trinidad base, las instituciones ya no brindan seguridad, sino brindan inseguridad. Que no brindan certidumbre, sino brindan incertidumbre. Y que no brindan protección, sino solamente desprotegen al ciudadano. Entonces, no podemos entenderlo como la Trinidad base cuando se convierte en esto, que en alemán sería un Sicherheit, pero como les dije, no voy a pronunciar los términos alemanes, yo le voy a llamar el abandono de la base. Y ustedes le pueden llamar como gusten, pero yo soy la idea de
pues los términos técnicos de la academia y que entonces sí suele pasar, ¿no? Yo digo, yo me pasé 30 minutos porque quería contar este chiste, pero pues ya en grados más altos de la academia, con maestrías y doctorados para las revistas y para las grandes conferencias, pues claro, entre más palabras en alemán, francés, inglés puedas meter en la conferencia, pues mejor. Pero entonces la Trinidad se convierte en el abandono, porque carecemos entonces de lo necesario para una toma de decisiones, para empezar a crear relaciones entre los individuos. Las instituciones nos han abandonado a la base, a la ciudadanía. ¿No? Y entonces ante ese abandono planteo la siguiente pregunta: ¿qué es la sociedad de la que nos gusta tanto hablar, ¿no? La sociedad civil. Y entonces en términos podemos entender, ¿no? La reunión permanente de personas, pueblos o naciones que conviven y se relacionan bajo unas leyes comunes. Y yo digo, pues muy chido, ¿no? O sea, pero no, me estás diciendo mucho y no me dices nada de definición. Luego puede venir esta, ¿no? Que es la agrupación de individuos con el fin de cumplir las finalidades de satisfacer necesidades mediante la cooperación mutua. Ok, pues era justo lo que hablábamos de cómo empezamos a organizarnos, ¿no? Ocupamos satisfacer ciertas necesidades, pues nos agrupamos. Pero ya no, la sociedad y en su constante avance, tenemos que la sociedad actual, bajo los intereses de las instituciones y de quienes la sustentan, se orientan hacia la producción y el crecimiento en un sentido económico, con la premisa de que si algo es deseable, también es posible, ¿no? Un compañero me dijo alguna vez una frase: el lujo vende y la esperanza también, ¿no? Si es deseable, si puedo aspirar a ello, claro que es posible, ¿no? Bajo estas lógicas de la meritocracia. La acumulación del capital pasa a convertirse en la satisfacción de necesidades cada vez más superfluas, cada vez más innecesarias. Esta forma de sociedad en que se promueve la adquisición y consumo desmedido de bienes para sustituir otros que aún pueden continuar en uso se denomina sociedad del hiperconsumo. Y es donde nos encontramos. Ya en nuestro rol en la sociedad es determinado en cuánto capital podemos poseer y cuánto podemos consumir. Por eso en redes sociales tenemos, hablando de redes sociales porque creo que la mayoría somos jóvenes, ¿no? Porque si pongo el ejemplo de hoy o de Venga la Alegría, pues no sé cuántos nos podamos sentir identificados, ¿no? Pero en redes sociales, por lo mínimo un poquito más moderno, vemos que por eso triunfan estos personajes, que el chico Gucci, ¿no? Que el chico Ferrari, porque mostramos la necesidad, lo deseable, y tienes que consumir. Y eso es donde nos encontramos en la sociedad actual. Ya no satisfacemos necesidades básicas, o ni siquiera satisfacemos necesidades complejas, como hablaría Aristóteles. Son necesidades irónicamente innecesarias las que buscamos a través de esta sociedad actual. Y entonces se convierte de algo orgánico para transformarse en algo mecánico. ¿Y por qué hablo de que se convierte de algo, pasa de algo orgánico a algo mecánico? Porque la comunidad, que hay que entenderla como una parte de la sociedad, cuando la sociedad crece, deja de ser comunidad, se vuelve el todo. Y en esta pequeña parte de una comunidad, se nos vuelve el único espacio que tenemos para la reconstrucción del tejido social, del que hablábamos, para poder hacer política, para poder tener la toma de decisiones. Y entonces en contraparte con la sociedad, que es mecánica, la comunidad es un organismo natural, siendo una parte del todo, logra su progreso de manera orgánica. Dentro de la comunidad, los individuos son capaces de reconocerse como parte de esta esencia del ser humano más primitiva, de sentirse parte de la aldea, de la tribu, de la comunidad, ¿no? Para mí es fácil reconocerme como parte de mi colonia, aunque no conozca ya mis colonos. Ya no conozco a mis vecinos, no me tocó esa parte bajo las lógicas de la sociedad actual. Pero es fácil reconocernos, dado que experimentan un sentido de pertenencia sobre todo y todo lo que conforma la comunidad. Y entonces ahí, ese es el reto. ¿Cómo creamos comunidad? ¿No? ¿Y cómo creamos comunidad? Cuando el ciudadano se encuentra frente a las políticas neoliberales. Y podrán decir: oye Alejandro, pero el neoliberalismo no existe. Son políticas son monetaristas.
En ciencias sociales hay un periodo histórico que llamamos el periodo neoliberal. No voy a hablar de políticas monetaristas, pero hay que entender, como diría Gramsci, yo a Gramsci lo voy a estar citando mucho, una disculpa si no les gustas, pero Gramsci habla de la idea de la hegemonía cultural, indicando que la dimensión del capitalismo no es únicamente económica, sino que incluye las dimensiones no materialmente estructurales de la clase, como la cultura, el arte, los medios de entretenimiento, y pasamos de lo económico a lo sociocultural. Por eso ahorita hablábamos de la sociedad del hiperconsumo, porque es el ciudadano hablamos del ciudadano frente a las lógicas de mercado, frente a las lógicas de las políticas neoliberales. Y entonces tenemos esta bonita señora, Margaret Thatcher, primera ministra del Reino Unido, que dijo: la sociedad no existe, las familias no existen, solo existen individuos. Entonces imagínense, ¿no? Toda la lucha para conformar sociedades y comunidades, para que entonces a través de las lógicas de mercado diga: solo existen individuos, la sociedad no existe. Qué irónico, ya luego cuando hablemos de la comunidad, ¿no? Y entonces el ciudadano frente a las políticas neoliberales nos encontramos en este estado de constante justificación. Esto lo trae Bauman, ¿no? Esto no me lo invento yo, lo trae Bauman. Echen la bronca a él. Donde dice que los liberales exclaman que este no es el mejor de los mundos posibles, sino el que hay. Y si además las alternativas son peores, y demostrarán ser peores si se llevan a la práctica, ¿no? ¿Cómo logramos la permanencia del poder y cómo logramos la permanencia de las instituciones? Pues esto es lo que hay. Y si no te gusta, pues ahí está Venezuela, ahí está Corea del Norte, ahí está Cuba, y ahí te manda, ¿no? Yo dije, a mí me encantan estos debates. Oye, pero yo no soy comunista, o sea, soy crítico de cómo están rompiendo el tejido social, cómo pues, está afectando la parte más social, ¿no? No, es que si no amas el capitalismo, te ves vete a Cuba, a Venezuela, ¿no? Vivimos en la constante justificación, y en redes sociales explota aún más, ¿no? Y entonces, a través de esta justificación constante, promovemos el conformismo y la apatía, porque pues, no podemos dar la contra, ¿no? Y recordábamos cómo las instituciones premiaban o castigaban dependiendo del comportamiento. Pues aquí vemos cuál es el premio, ¿no? Y entonces nos hallamos mediante las políticas neoliberales, las políticas monetaristas que buscaban la privatización del Estado chiquito y el libre mercado. Entonces, mediante la privatización de los medios para garantizar la libertad individual, tenemos por resultado el abandono de la compleja red de solidaridades que sirvió a lo largo de la historia de las sociedades como refugio para la certidumbre, la seguridad y la autoconfianza. Muy de la mano con lo que sería la Trinidad base, ¿no? El Sucherhate, pues. Y esto es lo interesante, porque entonces entendemos cómo se abandona el individuo, cómo se abandona lo social, se abandona las comunidades para enfocarnos en la sociedad del hiperconsumo. Porque en la sociedad del hiperconsumo, como no nos podemos sentir parte de, porque es el todo, no es una parte de esto, pues solo somos extraños, solo somos consumidores o proveedores de algo. Y entonces ante estas lógicas de mercado, ante la pérdida del abandono de la base, ¿no? La incertidumbre, la desprotección, ¿se consideran libres? ¿Somos libres acaso? ¿Qué es la libertad? Pero me gustaría, justo es algo interesante, en una clase de ciencia política hicimos esta pregunta y me gustaría saber qué opinan ustedes, ¿no? ¿Creen que somos libres? Bueno, no sé cómo levantar la mano, no le sé. No te preocupes. Pero personalmente yo pienso que no somos libres. Y en realidad, desde que entramos al sistema, literalmente desde que nacemos, se nos empieza a socializar y a condicionar para que no lo seamos. Ya sea por roles de género, por modales, por
pues en realidad por todas las cosas, incluso las cosas que pensamos que nos gustan son un producto de la socialización, perdón, y de las situaciones por las que hemos pasado gracias a las condiciones en las que vivimos. Nunca van a ser las mismas decisiones las que tome una persona proletaria, una persona de clase baja, a las que tome una persona de clase alta. Y creo que podrían tener más similitudes entre sí, sin importar sus géneros. O sea, pienso, por ejemplo, que una mujer blanca tendría más que hablar con un hombre blanco que con una mujer racializada, ¿no? Y todo esto gracias a esta socialización que nos impide ser libres, no solamente por la opresión, porque también impide ser libres a los burgueses, y constantemente nos recuerda el hecho de que tenemos que cumplir con un rol asignado, ya sea trabajo, mamá, ser madre, ser padre, ser, pues, youtuber, por ejemplo. Y pues sí. Muy interesante, ¿no? Nacemos siendo esclavos, o sea, muy interesante. No sé si alguien más. Ángel, adelante. Sí, prácticamente solamente voy a basarme en todo lo que dijo Valentina. Una total realidad. Todas esas personas que gritan a la libertad, la democracia, Estados Unidos, soy libertario, es una ridiculez. La libertad nunca ha existido. Bueno, no. La libertad actualmente no existe. El dinero, incluso el mismo dinero, no da una libertad porque vives bajo los conceptos de estar trabajando. La libertad del emprendimiento, libertad financiera, todos esos son mentiras. La libertad que te da la religión es lo mismo para mí. Yo también creo que puedo asegurar que la libertad en este sistema no es una falsedad. Ok. David, a ver. Sí, una disculpa, tenía el micro apagado. David, adelante. Gracias. Yo me remito a un libro que es de Erich Fromm, que se llama El corazón del hombre, y hay una parte donde cita a Spinoza y dice que la libertad no es algo con lo que se nazca, es una capacidad que todos tenemos, pero que es muy difícil de alcanzar y va de la mano con reconocer los límites en los que nacemos, nos desarrollamos, queremos nuestros objetivos, nuestros deseos. En tanto reconozcamos los límites que tenemos impuestos, ya sea por nosotros mismos, por la sociedad, por nuestro deseo, por nuestros impulsos instintivos, por todo lo que nos rodea, en tanto seamos capaces de ser conscientes de eso, vamos poco a poco adquiriendo nuestra libertad y nuestra emancipación. Muy interesante, ¿no? Justo en este sentido, bueno, para darle ahorita la palabra a Carlos, a través del conocimiento, ¿no? De cómo vamos autodescubriéndonos y conociendo, adquiriendo conocimiento, vamos conociendo un cierto grado de libertad, ¿no? Muy interesante. Adelante, Carlos. Claro, yo concuerdo de manera muy activa con lo que dijo el compañero David Fisher. Porque creo que antes de hacerte esa pregunta de que si te consideras libre o no, pues hay que definir qué es la libertad para cada persona, ¿no? O sea, porque una persona con ciertos privilegios de la burguesía o un político se puede sentir libre financieramente porque gana suficiente, o sea, está cómodo. Y lo platicaba hace unas sesiones con mi psicólogo de cómo cada quien se puede sentir libre de acuerdo a lo que tiene y a lo que él considera libertad. Un adolescente de 15 años se puede sentir libre si está de vacaciones o si está en un año sabático, por ejemplo. Sus papás lo mantienen, él tiene 15 años, no tiene preocupaciones de cómo va a conquistar el pan de cada día, ¿no? Entonces, dentro de esta pregunta, pues es muy diversa, ya que la libertad no es igual para todos. No considero que sea igual para todos. Y pues, sí, eso. Justo creo que diste en uno de los clavos, porque en esta pregunta de la libertad es muy de la mano con lo que platicaba el compañero David, de el autorreconocimiento, ¿no? De esta parte del conocer. Para mí, ¿qué es libertad? ¿No?
Quizá yo me siento libre ganando 4,000 pesos y ya con eso ya puedo tener una libertad tanto económica en un cierto sentido para hacer mis necesidades más básicas, como con eso que gano puedo ser libre y no trabajar tanto y puedo dedicarme a leer, ¿no? O sea, vamos construyendo, ¿no? Y bueno, el compañero Carlos, lo leo. Estoy leyendo los comentarios de Thatcher. Una disculpa, Carlos nos comenta que es una libertad artificial. No sabemos la definición real de libertad porque la libertad que nos dan es una ilusión. No conocemos la libertad en sí porque solo conocemos una interpretación de ella. Pero ahí surge un problema, que sea artificial nos lo hace malo. ¿Cuántos casos de horizontalidad natural conocemos? Muy interesante. O sea, justo entonces hablamos de que en esta parte vamos socializándolo, ¿no? Vamos creando un concepto en cuanto nos vamos descubriendo y vamos entrando en la sociedad y vamos creciendo en ella. Entonces, muy interesante estas perspectivas de cada uno, que yo les puedo buscar la forma de contraponer y encontrar dónde podemos identificar cada una, pero un gran aprendizaje, ¿no? Por lo menos es lo que yo me llevo. Y entonces Bauman ratifica, ¿no?, que la libertad individual solo puede ser producto del trabajo colectivo. Solo a través de la organización colectiva es donde encontramos esa libertad. El individuo puede decir soy libre. Y entonces este es un gran debate del que habla Bauman, me encanta. Ya le agrego yo, lo parafraseo con lo que yo entiendo, y es que habla que ante el abandono de las instituciones, el ciudadano no es verdaderamente libre para enfrentar los riesgos que exige una acción colectiva. Carecemos del valor necesario para intentarlo y del tiempo para imaginar alternativas de convivencia. Estamos demasiado preocupados con las exigencias del sistema que no podemos pensar en conjunto. No tenemos suficiente energía para emprender acciones colectivamente. Y entonces, ayer lo hablábamos, no sé si está aquí, yo no lo identifico por su user de TikTok, rojo ácido, no sé si está por aquí. Soy yo. ¡Ah, eres tú! Saludos, Carlos, ya sé cómo te llamas. Pero ya platicábamos, ¿no? Y entonces yo había escrito esto y lo pensaba, porque entonces si trabajamos, digamos, yo entro a trabajar de 9 a 9, ¿no? Porque me dan miedo de comida, pero pues nada, voy a comer cerca. Me levanto a las 8, 7:30 para prepararme y agarrar el camión, la combi, para irme a mi trabajo. Salgo a las 9 y es otra hora de recorrido. ¿En qué momento me voy a preocupar yo si ya estoy exhausto de ponerme a leer política, ¿no? Me decía el compañero Carlos, no, pues hacemos el esfuerzo de escuchar el podcast, ¿no? De escuchar los lives, pero oye, estoy cansado. Y es normal, ¿no? Porque entonces en estas contradicciones, ¿no? A mí me encanta entender al hombre ya no alienado, sino esquizofrénico, porque tenemos que ser el mejor hombre, la mejor mujer, el mejor hijo, la mejor hija, el mejor padre, la mejor madre, el mejor empleado. Tenemos que estar produciendo, pero a la vez consumiendo. Y entonces tenemos, no sé si vieron Fragmentado, esta película, no me acuerdo, es un actor calvito, no me acuerdo del nombre, James McAvoy creo que se llama, una disculpa si me equivoco, mucho de política, pero poco de la cultura pop, pero justo nos encontramos en esta parte de nos encontramos fragmentados en diversas identidades, ¿no? Y yo lo traigo en mi vida, yo amo la política, estudio, me profesionalizo en eso, y estoy aquí trabajando, escribiendo, tomando las clases, leyendo, dando clases, hablando, y quienes me llevan conociendo un poco más de tiempo en los lives, y más cuando campañas, yo les decía a las 10 de la noche, oye, ¿sabes qué? Pues una disculpa si pienso y tardo un poco, pero es que ya el cuerpo no me da, la mente ya no me da. Y entonces ante este cansancio, ante la falta de energía, ante el riesgo que existe en una acción colectiva, ¿dónde quedamos, no? Por eso es justo parte de muy hilado a la libertad, ¿no? Justo, no sé qué opinen de esto, a mí este de Braille me encantó, porque Bauman pone unas partes, yo agrego otras, pero creo que se va complementando, ¿no? Simplemente es entonces cómo recuperamos, por eso al lado de la comunidad, porque a través de la comunidad, del sentirnos identificados, es que podemos empezar a agarrar este valor, tener la protección, la certeza, la seguridad de hacer una acción colectiva. Porque de qué me sirve a mí yo llego y me contratan de mesero,
Y vamos a unirnos todos los meseros a exigir derechos y que nos den nuestros 15 minutos de trabajo y no estemos 12 horas de pie. Si no nos sentimos parte de, si nos encontramos tan fragmentados, pues, ¿por qué me va a interesar lo que me está diciendo Alejandro, no? Pues yo vengo aquí, sí está cansado, sí como, pero pues me llevo mis propinas, ¿no? Pues es garrotero, a él no le van a tocar ni propinas. Historia real, por cierto. Aquí me desahogo. Pero entonces hay que entender esta parte. ¿Y por qué hablo tanto de la comunidad, no? En el sentirnos parte de, en el tener esta certeza y protección que el colectivo nos brinda también la posibilidad de hacer esta acción colectiva. Pero estamos separados, estamos fragmentados. Perdemos la libertad. Y entonces en el Sicherheit, bueno, voy a leer lo que comenta Enrique, ¿no? La política es reconocer al otro y la búsqueda de acuerdo. El desprecio a la política es un discurso de la derecha, porque la derecha promueve el individualismo a través del desmantelado y a través de este discurso de promover el individualismo ha desmantelado la prevención de las instituciones. El individualismo como esencia del capitalismo neoliberal. Muy cierto, Enrique, muy cierto. Justo entonces nos encontramos en esta parte del individualismo y como individuos pues, no vale, ¿no? Diría, hay un pensamiento que en la democracia capitalista, pues $1 vale un voto, pero entonces si yo en la cuenta de banco tengo $1,000 y hay personas que tienen $1,000 millones, pues ¿qué voto va a valer más, no? Y entonces en el Sicherheit, justo si le pongo el volumen van a ver que tengo el video de YouTube para pronunciarlo, ahorita se los muestro. O sea, la Trinidad base. La Trinidad base brinda el coraje para ejercer esta libertad, ¿no? Brinda para ejercer estas acciones colectivas. La seguridad, la certeza y la protección que de tanto carecemos, ¿no? No meto tanto al Estado, parte de la idea en esta segunda etapa era hablar un poco del Estado, pero era muy teórico, muy técnico, el tiempo no nos iba a dar tampoco, pero supone que esto, pues organizamos y creamos al Estado, porque supone que iba a ser el encargado de estas instituciones. El Estado fracasa, no brinda, el Estado y sus instituciones fracasan y no brindan la seguridad, la certeza y la protección. La cuestión aquí es, para los sociólogos, politólogos y economistas del siglo XXI, bueno, filósofos también, ¿qué modelo de organización social necesitamos crear que nos brinde esto, no? Ese es el reto. A mí me encanta ponerle los retos ahí a los sociólogos del mundo. Adelante, Carlos. La pregunta que todos te hacen, ¿no? O sea, cuando criticas el capitalismo, cuando criticas esta organización que tenemos, que te dicen, bueno, y entonces, ¿qué propones? O sea, está bien que te quejes, pero ¿qué propones, no? Y dame una solución ahora, porque si no, entonces todo lo que estás hablando no tiene validez para mí. Sí, sin duda. Y es que estamos... hace unos meses estaba dando el taller de redes sociales para campaña y justo me enfoco mucho en la comunidad. Y entonces, para crear contenido en redes sociales, debe de ser contenido muy breve, porque cada vez estamos más inmersos en contenido rápido, en querer las cosas rápidas. Por ejemplo, tenemos TikTok, ¿no? En 60 segundos tienes que contar una historia, un baile, un chiste y capturar a la audiencia, ¿no? Si nos vamos a videos en YouTube o en Facebook, rápido, ¿no? Es como cautivamos. Y es justo, entonces también en estas exigencias de, pues dame la solución de cómo la sociedad nos ha ido orientando. Y es complejo, ¿no? Es el reto de toda una vida, yo diría, de estos intelectuales que van a dar la lucha contrahegemónica, de innovar un nuevo sistema, ¿no? ¿Qué ha funcionado quizá del capitalismo? ¿Qué ha funcionado de las teorías comunistas, ¿no? De marxistas? ¿Qué puede funcionar de ambos lados? ¿Y qué podemos inventar también nuevo, no? No creer que ya todo se ha inventado y que la historia se acabó. ¿Qué también podemos crear nuevo? Y entonces en este sentido, hablo de que regresemos al ágora. El ágora era justo... Yo regreso mucho a los griegos y a Gramsci. No sé qué tengo con la letra G. El ágora es espacio público y privado a la vez, donde los problemas privados de los individuos se reunían de manera significativa en busca de resolverlos mediante el accionar colectivo. Nos encontramos que los espacios públicos cada vez son menos, inclusive para la propia recreación. Y bueno,
Y si nos vamos a la esfera política, los ayuntamientos, los congresos, pues, tienen al policía allá afuera. ¿Para qué quiere entrar usted? No, las plazas virtuales, por supuesto. Los museos, ¿no? Ahora los museos también son virtuales, ya. Bendita pandemia y el mundo, cómo nos hemos digitalizado. Pero entonces afuera los ayuntamientos se meten un policía y te dice, oye, pues, ¿qué vienes a hacer, no? Y es que el político, cualquier persona que no sea política, no haya sido invitada a la esfera política, es considerado un intruso. Entonces ya ni los espacios públicos son públicos. Porque los ayuntamientos, los congresos, honestamente, por lo mínimo los de mi estado y los que he conocido, pues si no vas a hacer un trámite burocrático o hablar con el equipo del diputado, pues no hay mucho que hacer, porque ni los diputados están en el congreso. Si vas un miércoles y no hay sesión, pues el diputado no está ni en su oficina, está en equipo. Y entonces, pues el espacio público, que un parque, una plaza, cuando se han ido abandonando, o estos parques se convierten en centros comerciales que fomentan la sociedad del hiperconsumo, ¿no? Pero regresando al tema, pues el Ágora era donde este espacio, donde los individuos traían sus problemáticas para tratar de resolverlos en el accionar colectivo. Y entonces, solo en un espacio como el Ágora, las ideas y conceptos como el bien público, la sociedad justa o los valores comunes pueden nacen y cobran sentido. Y eso es lo interesante. Porque entonces, en un espacio donde los individuos podemos entrar y volver a sentirnos parte de, volvernos a sentir parte de la comunidad. Y lo platicaba con un compañero, él es de la periferia de la Ciudad de México, y dice que pues y coincidimos, ¿no? A nuestros padres, a nuestros abuelos, cuando llegan, pues les toca juntarse con los vecinos. Oye, es que pues ocupamos pavimentar, ¿no? Es que ocupamos poner luz, ocupamos poner agua. Y entonces toca empezar a generar estas agrupaciones vecinales, ¿no? Quizá en ciertos lugares donde justo la seguridad no ha llegado, donde existe más el abandono de la base, pues quizás sí vemos, ¿no? Estas organizaciones vecinales pues aquí estamos vigilando todos los vecinos, todas las casas, no te metas a robar, te vamos a luchar. Y ahí está la lona afuera, ¿no? Pero en la mayoría de las sociedades modernas, sociedades actuales, pues no vemos esta unión entre vecinos ya. Cada quien es el individuo por su cuenta, por su vida. Yo no veo, yo no me meto, y así fluimos. Y entonces, ¿cómo buscamos el crear la incidencia, no? Y entonces la pregunta aquí es, si las instituciones nos han abandonado, ¿cómo nos organizamos? ¿No? Esta pregunta, entonces, en un espacio público se crea política, o solo unos cuantos tienen el poder de crear política. Se supone, es que justo en el espacio, regresando a lo que era el Ágora, hacían política, llegaban los individuos y empezaban a buscar cómo resolver, cómo crear estos objetivos a través del accionar colectivo. La política la creamos siempre. Quizás si queremos hablar de política, porque entonces, justo ahorita que íbamos a abordar la ideología, ya vamos a entrar en el bloque. La política ha sido ensuciada por los actores políticos, ¿no? Por estos personajes que no saben de política, que se han olvidado del demos, en este sentido de la democracia, se han olvidado del demos, de la mayoría, para atender solo a una parte de. Entonces justo, espérate que se me fue el comentario, todos tenemos el poder de crear política, todos tenemos el poder de crear relaciones, ahorita mismo estamos haciendo política, pero la manera en cómo nos organizamos, pues justo hay que entender también las condiciones materiales en las que vivimos, ¿no? Ahorita hablamos de no tenemos energía, y entonces cómo, si no tengo ganas ni de vivir, ¿cómo me voy a poner a un taller de cultura política, además de casi 1h30, ¿no? Ya llevamos 1 hora. Eso es como lo que hay que entender. Para mí política la podemos crear en cualquier espacio donde haya dos personas que puedan platicar, puedan concordar y empezar a buscar la solución de ciertos objetivos o de ciertas necesidades. Entonces, bueno, justo entramos al tercer bloque, y en el tercer bloque yo me planteo esta pregunta y me gustaría preguntársela a ustedes, porque esta no la ha planteado nadie, esta es nueva. ¿Por qué creen que el concepto de ideología, como hablaba al principio, ha sido víctima de campañas de desprestigio? ¿Por qué creen? Nadie.
A ver, Ángel, que estás que hoy has estado participando mucho, no sé si quieras opinar algo, Carlos. Bueno, Ángel, a ver, que levantó la mano. Yo siento que cuando ya hablas de ideología va muy pegado a todo el desprestigio que hay sobre la ideología marxista, la ideología comunista. Creo que siempre han cargado la palabra del lado de la izquierda, por así decirlo. Yo cuando estaba en la iglesia mucho me hablaban sobre, no, que la ideología de género, no, que la ideología feminista, no, que la ideología comunista. Y como prácticamente en la mayoría de Latinoamérica, o más que nada en hegemonía cultural, está súper quemado los conceptos, ya la gente tiene en cabeza que ideología solamente es una manera de lavarte el cerebro. Pero la triste realidad es que todos tenemos de algún tipo de ideología. Por ejemplo, ideología de derecha, libertaria, capitalista, religiosa, conservadora, pero no se dan cuenta. Así que siento que se fue en la misma bolsa de desprestigio y por eso está tan quemada la palabra. Muy interesante, ¿no? Bueno, ahorita leemos a Carlos, David y luego Obregón. ¿Sí es Obregón, no? No me voy a equivocar con el nombre, una disculpa. Bueno, una disculpa, David, adelante. No te preocupes. Hay una frase, no me acuerdo de quién es, pero define de manera muy chistosa esto, porque dice, a la derecha la caracterizan los intereses y a la izquierda las ideas. Y muchas veces, cuando nos ponemos a analizar los discursos políticos, tanto de izquierda como de derecha, siempre existe este trasfondo de que cuando hablas de un partido político o de ciertos actores políticos que van inclinados más hacia la derecha, pues tienes muchos que están metidos en el sector empresarial. Y en el sector empresarial, pues en una reunión de negocios, los acuerdos se hacen muy rápido, debido a que es mucho más fácil conciliar cuánto te toca a ti y cuánto me toca a mí, que, por otro lado, sentarse a debatir respecto a una palabra, el significado de una palabra, el significado de una corriente filosófica, de una corriente de pensamiento. Y entonces la izquierda, que se reconoce más por ideas, es mucho más complejo, mucho más tardado, mucho más, hay que ir muy a profundidad para definir y esclarecer conceptos, ideas y demás, y pues está súper popularizado que en la izquierda nunca se ponen de acuerdo. En la izquierda los peores enemigos de la izquierda son ellos mismos, pero es precisamente porque el nivel del discurso ha caído tanto en la población en general, que no alcanza a darse cuenta que pues el desprestigio proviene precisamente de un ataque hacia este concepto. Justo, muy interesante, ¿no? Sí, no, la izquierda es caníbal. Eso, ¿cómo se levanta la mano, neta? Si quieres, manda un mensajito y después leemos el comentario de Carlos y te damos la palabra a ti, Valentina. Pero bueno, Obregón. A ver, si es Obregón. Sí, es Obregón. Es que tenía esa duda. Una disculpa. Sí, Obregón. Pues retomando un poco lo que dijeron de las dos anteriores participaciones, y esto va enfocado hacia las ideologías de izquierda, porque yo comprendo, y creo que todos podemos comprender, que cuando una ideología se opone a las relaciones de poder establecidas, se convierte en necesario acosarla para mantener que la élite política o élite social la acose para mantener el orden tradicional que es conveniente para las mismas élites. Me gustó eso del orden tradicional. Y justo, o sea, porque entendemos cómo preservamos el poder de las instituciones, ¿no? A ver, si quieres, Carlos, te damos la palabra. Nada más vamos a leer a Carlos, que ha estado comentando un poquito. Es más fácil desprestigiar, atacar que tratar de entender. Es chistoso que por qué buscamos a un individuo que sea parte de un grupo para así generalizar todos por la opinión de uno, justo, ¿no? Muy interesante, ¿no? Me gusta cómo vamos quedando, pero bueno, Carlos, a ver, ¿qué más podemos complementar, no? O sea, el desprestigio, el ataque, ¿qué más podemos hacer? Valentina, ¿no? Ah, sí. Es que ella no levantó la mano, solo mandó un mensaje, pero adelante, Valentina, una disculpa. Ay, es que no me sale la manita y al lado de la cámara, entonces. No te preocupes, tú manda mensaje. También yo pienso, estoy muy de acuerdo con lo que han dicho las anteriores participaciones, pero también creo que una parte muy importante es el hecho de que
cuando hablamos de ideología se malentiende como un conjunto exclusivamente de ideas, ¿no? Que no han sido llevadas a la práctica. Y pues en el sistema en el que vivimos, claramente, por ejemplo, las ideologías marxistas, es muy complicado que se lleven a la realidad. Entonces se empieza a percibir como una serie de quejas, por así decirlo. Sin embargo, yo pienso que las quejas en realidad son una forma muy efectiva de protesta, porque empiezan a dar visibilidad a problemas que no se habían percibido antes, ¿no? Entonces, cuando nosotros salimos de la caja, por así decirlo, y empezamos a escuchar estas quejas, que a pesar de que aún no están siendo convertidas a un análisis profundo y, bueno, ya posteriormente a una propuesta para poder mejorarlo, se empieza a cerrar la cabeza, se empieza a cerrar la mente para pues, no sé, ¿cuál es la palabra? Para recibir esa información. Se excluye simplemente por el hecho de no traer soluciones a la mesa de una forma inmediata. Justo lo que veníamos platicando, ¿no? Del Ágora ahorita con Carlos, a ver, dame una solución, ¿no? En 5 minutos. Pues no, espérame. Ahora sí, adelante, Carlos. Gracias. Yo diría, bueno, yo pondría este desprestigio de las ideologías como toda una conspiración, porque por un lado tenemos esta necesidad del ser humano de generar felicidad, generar emoción con cosas rápidas, con cosas inmediatas, y por otro lado tenemos lo que habías dicho del Sicherheit, la Trinidad, ¿no? Exacto, la Trinidad base, que cuando uno no tiene seguridad, no tiene certeza, no tiene seguridad de qué va a pasar, de qué pasaría si, cuando no tiene la certeza de dónde está, ni de si las cosas se pueden poner peor de lo que están, y aunado a eso, trabajas, estamos en este sistema capitalista, en este sistema de sobreconsumo, donde todo funciona muy rápido, los días parecen pasar en segundos, y entonces yo veo o analizo que todo esto se junta para hacer que el ser humano le dé miedo, pues que las cosas se pongan aún peor, ¿no? Y pues no querer intentarlo por supervivencia propia, por meramente algo natural. Justo pues, parte de lo que platicamos, ¿no? De cómo, justo para hacer la palabra Cecilio, cómo pues se premia, ¿no? Cómo la institución va a premiar la apatía y el conformismo, ¿no? Y cuando no, va a atacar, va a acosar, va a desprestigiar. Adelante, Cecilio. Gracias. Pues sí, coincido con los compañeros con sus participaciones. Los partidos políticos nacen con una ideología, que es liberal, izquierda, conservador, socialdemócrata, etcétera. Pero dicha ideología rara vez puede lograrse ver reflejada en la práctica política y en el gobierno. Pareciera que gran parte de la razón por la que la sociedad le ha dejado de creer a estos entes institucionales es por la incongruencia con la que se manejan en la práctica. Es muy común escuchar a la gente, a las personas, quejarse por aquellos políticos o partidos que prometieron pero no cumplieron. Pero más allá de eso, las razones por las que, por ejemplo, los partidos o las propuestas políticas aglutinan a las personas es por su propuesta política y, bueno, también intereses de poder o dinero, pero en esa propuesta viene contenida una ideología de por medio. Pasa en México que muy rara vez veremos cómo la ideología de los partidos se mantiene intacta durante su desempeño en gobierno o política. Justo, ¿no? El fallo. Porque entonces habíamos traído, y creo que complementa otra perspectiva, ¿no? Porque estamos trayendo cómo se acosa la ideología, el concepto, pero una vez que falla, la ideología que sea, cómo se vuelve el desprestigio completo, ¿no? Y justo algo muy interesante con los partidos políticos en México es como todos tienen ideología, a excepción del PAN. El PAN tiene doctrina, ¿no? O sea, doctrina como pues, el clero, ¿no? Como la iglesia, o sea,
justo las casualidades de la vida. Y bueno, para continuar igual, Cecilio, si puedes bajar la manita para no confundirnos. Los medios masivos han jugado un papel importante en la satanización. Mira, justo toda la mañana no me había acordado de ese término. Muchísimas gracias, antes que nada, por recordarme el término satanización, del concepto de ideología, y se le ha asociado a la izquierda. Por supuesto. Y entonces se complementa, ¿no? Porque entonces Thatcher dice que la sociedad no existe, pero ahorita vamos a ver cómo inclusive los que profesan estas ideas liberales tienen una ideología para agruparse en sí mismos y tener fuerza. Y entonces en el cómo definirían a la ideología, ¿no? Hemos estado platicando un poquito del concepto, y si buscáramos en la base, será una teoría de ideas, ¿no? Desde su definición etimológica, la más base, un sistema de ideas, una teoría de ideas, y es como que, pues chido, ¿no? O sea, no me dices nada. Y entonces tenemos que un señor de nombre Marx, muy desconocido al parecer aquí entre varios compañeros, habla de que la ideología es una forma de conciencia o el conjunto de representaciones o ideas en general, así como la falsa conciencia en lo particular. Es decir, son representaciones. Seriedad, ¿no? Son estas representaciones o ideas, pero habla de una falsa conciencia. ¿Y por qué habla de esta falsa conciencia? Porque habla de que la falsedad o la verdad sean determinadas. Él habla de las clases sociales, porque Marx se enfoca puramente en la cuestión de la clase social, de burguesía proletariado. Y quien ostenta el poder, para Marx la burguesía, para mí las instituciones, y ahí le podemos poner el nombre que quiera, ¿no? Va a determinar qué es falso y qué es verdadero, ¿no? Justo creo que ahorita lo platicábamos, ¿no? Que es cuando hablamos de la libertad, no hay una definición real, ¿no? Es artificial. Igual lo que es verdadero o falso va construyéndose, ¿no? Adelante, Carlos. Gracias. Creo que aquí sería importante, bueno, yo considero importante mencionar a este sociólogo de los más, el más importante del siglo XX, ¿no? Que es Michel Foucault. Cómo él aborda en sus teorías de adoctrinamiento, en sus teorías del poder y de cómo ejercemos este poder, este tipo de cosas, ¿no? Y cómo se hilan la definición de Marx como una falsa conciencia junto con las teorías de poder de Foucault, de cómo los organismos crean ideologías, crean estas ideologías con las que la sociedad en las que quieren controlar se sienten identificados. Sin duda, creo que se van complementando, y creo que en parte ahorita hablamos, ¿no? O sea, porque entonces vamos a entender a la ideología como este conjunto de concepciones que expresan los intereses económicos en un cierto sentido, políticos, sociales, de los estados, de organizaciones de clase y grupos sociales históricamente determinados, ¿no? Esto va muy de la parte con Marx, desde la parte de la economía, pero hay que entender que nos podemos salir inclusive cuando hablamos de ideología de este espectro. A través de esta serie de ideas, los individuos orientarán sus prácticas políticas, es lo que hablábamos ahorita, de estas relaciones entre individuos para obtener algún objetivo. ¿Cuál será el objetivo de una persona de izquierda? Pues dependiendo como en qué parte del espectro se encuentre, pero va a ser la búsqueda quizá anticapitalista, de una justicia social y del bienestar del colectivo, ¿no? ¿Cuál será el objetivo de los individuos con una orientación libertaria? Que para mí libertarios solo son los hermanos Magón y los anarquistas, pero bueno, estos monetaristas, mejor dicho, liberales, pues quizá va a ir orientado a un libre mercado, al anarcocapitalismo, a la abolición del Estado, a la abolición del gobierno en ciertos sentidos, pero hacia allá van a orientar sus prácticas políticas, ¿no? Y entonces aquí es donde lo que decía Thatcher se pierde, porque entonces inclusive estos individuos que concuerdan con sus ideas y sus prácticas políticas van a agruparse, y van a agruparse en comunidades para poder identificarse. Y entonces, mientras más vayan creciendo estas comunidades, se van a convertir van a evolucionar y van a progresar hasta un punto de que se vuelva la sociedad. Y entonces, perdón por la muletilla de entonces, que me estoy dando cuenta,
muy de la mano con la ideología, con estos sistemas de ideas, con estas concepciones, con estas ideas, hay que hablar de la cultura a la hegemonía cultural, ¿no? ¿Qué es la hegemonía cultural? Y aquí es donde empezamos a hablar de Gramsci, ¿no? Es la imposición desde una clase dominante del conjunto de significados acerca del cómo es y cómo estar en el mundo de forma correcta, mediante escuelas, la religión y medios de comunicación que van educando a la sociedad dominada para que conciban esos significados como naturales y neutralizando la capacidad revolucionaria de las clases sociales, ¿no? Justo entonces, la falsedad o la verdad en estos conceptos artificiales, pues hay que entender quién ejerce el poder de las estructuras. A mí me encanta decir, porque me considero un cierto divulgador de temas políticos y sociales, pues no me quedas a mí, ¿no? Porque en 1 minuto, 3 minutos, rápido de contenido, pues no. E inclusive ahorita que podemos explayarnos más, en 1 hora y media, van a ser 2, vamos a buen tiempo, pues no, hay que buscar el cómo crear y cómo aprender también, ¿no? Sembrar la duda y dudar de lo que nos están diciendo, eso es algo primordial. Pero entonces empezamos a entender esta hegemonía cultural, en este adoctrinamiento quizá, en estas teorías del poder, como una imposición del cómo es y cómo estar, ¿no? Y ahí entendemos desde la racionalidad lo que es justo y lo que es injusto, ¿no? Por eso podemos considerar que hay personas que dicen, no, pues es justo que la mitad de la población viva con menos de $5 diarios, ¿no? Menos de lo que es el salario mínimo aquí actual en México, porque vamos permeando en las sociedades. Y entonces, ¿cómo logramos establecer esta hegemonía cultural? Pues entre Gramsci y Althusser, 2 estructuralistas, primero hablarían de los aparatos ideológicos, ¿no? Pero para comprender al aparato ideológico hay que hablar del aparato del Estado. El aparato del Estado comprende al gobierno, la administración, el ejército, la policía, los tribunales, las prisiones, que constituyen al Estado represivo. Weber hablaba de que el Estado era el único que tiene el monopolio de la violencia legítima. Pero la hegemonía cultural no es necesariamente represiva. No llega el ejército y la clase dominante y te dice, ahora vas a creer que está bien que todos ganen $5, ¿no? Por eso es una imposición, es una negociación que se va impregnando. Y cuando no funciona y dice a los trabajadores, oye, ¿sabes qué? Pues como que no está bien que trabaje 12 horas al día y haga una huelga, pues entra el aparato del Estado, ¿no? Y entonces vamos a designar el nombre de aparatos ideológicos del Estado a un cierto número de realidades que se presentan al observador inmediato bajo la forma de instituciones. Hablamos de las instituciones, ¿no? Y que están especializadas para implementar con el objetivo con un objetivo. Se han especializado, se han profesionalizado para implementar una hegemonía cultural. Y entonces, ¿cuáles son estos aparatos ideológicos, no? Los religiosos tenemos las iglesias, el escolar, los temas educativos, ¿no? De aquí surgen los intelectuales orgánicos, académicos, que su propósito es crear las teorías para defender al sistema. El aparato ideológico de la familia, que aunque la familia tiene un rol en cierta, aparte como aparato ideológico, entra aquí también. El jurídico, que lo encontramos tanto dentro del aparato del Estado como en el aparato ideológico. Hablamos de política, ¿no? Cómo se conforma un sistema de partidos, los distintos partidos políticos, ¿no? Si ya eso puede ser inclusive otro taller más histórico sobre cómo el Estado mexicano, el Estado moderno mexicano, es decir, después de la Revolución hasta el 2020, cómo el sistema político se va conformando, ¿no? Y al final nos damos cuenta, y es un ensayo que mandé a ver si se publica en estos días, cómo nacen estas instituciones, cómo nace este sistema político, sin lo más importante que es democracia. Pero entender cómo se conforma el sistema político y sus partidos. Los sindicatos, ¿no? Aquí en México pues tenemos los famosos líderes charros, donde pues tenemos a Alvester, por un lado, ¿no? Y yo les hablaba, mi mamá es maestra, y es maestra rural, y entonces yo cada vez le digo, oye, igual que Alvester, le digo, oye, ¿dónde están las pinturas de millones, no? Pero ya se ríe, porque pues no. Pero luego tenemos a Napito, ¿no? ¿Cómo terminamos en un sistema de partidos? Como en el avance político,
de México, o cómo terminamos con el sistema de partidos. No sé si puedas profundizar un poquito en la pregunta, o si quieres te damos el micrófono, pero adelante. En la parte sindical, entonces, los medios de información, ¿no? Prensa, radio, televisión, redes sociales, ahora, ahí tenemos el caso de Mariana Rodríguez, por ejemplo, ¿no? Ok, entonces si quieres eso lo abordamos al final, y damos respuesta a las dudas que van surgiendo. La parte cultural, ¿no? La literatura, las artes, los deportes, muy interesante cómo ahora el nacionalismo máximo sale en los mundiales y en los Juegos Olímpicos, ¿no? Nos volvemos a sentir parte de. Ya no existe, ya no solo somos individuos que consumen o que ven o que proveen, ¿no? Ajá, no, y ya traíamos también un cierto sistema, pero iba fluyendo. Igual ahorita nos aventamos un detalle rápido de eso, ¿no? Pero entonces también la parte cultural. Y entonces a través de estos distintos aparatos es que van a empezar a implementar estas ideas del cómo es y cómo estar en la sociedad, ¿no? Las instituciones. ¿Y quiénes van a hacerlo? Quienes sostenten el poder. E irónicamente, quienes en este sentido, la mayoría son del sector privado, pero las instituciones públicas son las del Estado represivo, pero irónicamente, tanto sector público como sector privado, en gran parte del mundo, por no decir en todo, pues están muy ligados estos dos sectores. Entonces hay que entender que, por eso no hablo de burguesía proletariado, inclusive cuando hablo de Marx, hablo de instituciones, porque quien ostenta el poder de la institución puede ir cambiando, puede ser alguien distinto, pero al final son los mismos, son quienes ejercen el poder. Y entonces por eso Antonio Gramsci hablaba que la conquista, mi señor, la conquista del poder cultural es previa del poder político, porque ¿cómo queremos entonces hablar de hacer la conquista, de que el objetivo de hacer política responda al ciudadano, responda al demos, a la gran mayoría, si hemos sido bañados por décadas en un sistema que responde a través de estos aparatos ideológicos, ¿no? Pues hay que dar la conquista del poder cultural. Ahí es donde nos encontramos. No podemos hablar ¿tenemos la capacidad de hacer política? Por supuesto que sí. Y claro que entonces en estas ideas de crear relaciones, pues aquí ya juntamos a 16 y según se habían registrado como 40, ¿no? O sea, yo esperaba 40, hoy estuvimos cuando más 20. Entonces, en estos 20, pues ya empezamos a hacer política. Pero porque ya traemos una cierta relación cultural, damos la lucha contrahegemónica. Pero para llegar allá afuera, a la sociedad civil, y bañada por décadas de aparatos ideológicos, en un deber ser y cómo estar, hay que dar la lucha del poder cultural. Y entonces en esta lucha, la conquista del poder cultural, hablamos de iniciativa e incidencia. El cuarto bloque llegó a último. Y vamos a buen tiempo. Y entonces aquí viene una de las grandes preguntas. ¿Por qué creen que existe la apatía política? Cada uno tenemos nuestras razones. Yo le echo la culpa a las instituciones. Yo digo que las instituciones son las responsables de que esté la apatía política. Ahorita puedo profundizar un poquito más, pero muy interesante es conocer su opinión. ¿Por qué creen? Ya me sentí como maestro de prepa. Yo tomaré la palabra, si se me permite. Creo que es principalmente, creo que es principalmente por esta represión y opresión que han ejercido, como tú bien dices, estas instituciones, como vemos con el PRI, ¿no? Que cuando el PRI estuvo gobernando, tuvo su monarquía, cuando nace este partido, después de ser, justo cuando inicia el Partido Revolución Institucional, porque pues, estos cambios anteriores no se veía tanto, ¿no? Se me fue la palabra, pero bueno, imponer su poder a la fuerza. Entonces creo que esta opresión, estos mismos opresiones con violencia, asesinatos, desapariciones, los estudiantes de Ayotzinapa, todavía
hace poco vi una noticia sobre unos normalistas, maestros normalistas que fueron detenidos y según los medios llevaban armas, ¿no? Lo cual dudo mucho. Pero bueno, todas estas opresiones, violencia, secuestros, asesinatos, pues creo que nos hace temerle a la política, nos hace crear esta apatía, este rechazo a la política y a las instituciones públicas, por lo que nos puede llegar a pasar. Muy interesante. Valentina y después Cecilio, que ya había comentado ahí en el chat. Hola, bueno, yo pienso, justamente estabas hablando de eso el live pasado y... Ahí está, perdón. No te preocupes. Marco, perdón. Justamente estabas hablando de eso el live pasado y yo pienso que tiene mucho que ver. Perdón, un momento. Ok, bueno, entonces si quieres... No, perdón. Va. Ya listo. Estabas hablando de eso el live pasado, ahora sí. Y hablaba sobre cómo se nos había condicionado a través de diferentes pues estrategias, digamos, de un poco elegantes. Y a mí me viene mucho a la mente, cuando dijiste eso me vino muchísimo a la mente, es mi libro favorito, se llama Un Mundo Feliz, en donde literalmente las clases sociales vienen desde el vientre. Hay vientres artificiales en los que genéticamente se modifica a los fetos para que cumplan con determinadas características dependiendo de su clase social, ¿no? Y hay la clase más baja, cuando son bebés se los pone con libros y en agua, y cuando ellos agarran los libros se les electrocuta para que relacionen los libros con algo malo. Y bueno, es como una terapia del trauma, ¿no? Se hace lo mismo básicamente en las iglesias con toda la cultura de la castidad, y siento que es la misma estrategia que se usa en los gobiernos para alienar al pueblo, sobre todo a la clase media, alienar al pueblo y para que no se interesen en todo este asunto político. Justamente lo que acabo de decir hace rato, o sea, es ¿por qué voy a participar en la política si mataron a mi hermana? Si constantemente están matando periodistas, yo no voy a ser periodista porque están matándolos. O sea, es como pues sí, condicionamiento a que no te guste, no es que la gente de por sí no quiera involucrarse. Muy interesante justo, ¿no? Bueno, Cecilio salió, entonces si quieren David, luego leo el comentario de Obregón, y por último Ángel. Ya, así nos vamos. Y para continuar entonces un poquito. Adelante. Gracias. Nada más, a mí se me ocurrió que podría ser también porque, igual que como remite la compañera Mundo Feliz, yo me remito también a 1984 de Orwell. El cómo se maneja el discurso público, el cómo se maneja la realidad cotidiana, el cómo se manejan los mensajes que se le transmiten a la población, y cómo todo lo que ya hemos platicado, principalmente el tema de borrar la palabra sociedad, decir que la palabra sociedad no existe, representa a nivel ideológico un atentado, digamos, para que la propia población tome conciencia del poder que tiene. Entonces, en 1984 es algo muy curioso, que era, eliminaban palabras del diccionario, eliminaban conceptos, eliminaban lo que significaban todo el día, todo el tiempo, y bombardeaban a la población con eso, de tal suerte que a lo mejor en el paso de una generación puedes borrar lo que significa libertad, ¿no? Y de hecho, pues el lema del partido en el poder, ese libro se lo recomiendo mucho para entender también muchas de las manipulaciones a nivel mediático. El lema del partido era: la libertad es la esclavitud, y la guerra es la paz, y el miedo es la fuerza. Entonces, cambiando las definiciones, eso es a nivel macro, pero cambiando las definiciones cotidianas de cómo usamos el lenguaje, de cómo hablamos, de cómo nos comunicamos entre nosotros, es posible interferir, es posible moldear la realidad en la que vivimos a nivel social. Justo, y mientras voy abriendo aquí el chat,
Es lo que hablaba Aristóteles, ¿no? Cómo la palabra, a través de la palabra, logramos hacer estas ciertas determinaciones, ¿no? Porque la política ha servido como aparato represor antes de un colchón, antes de las necesidades materiales y espirituales de cada individuo y o comunidad. Y esto también nos indica la necesidad de reformar la idea social de política. Justo, por supuesto, concuerdo mucho. Y bueno, aprovechando lo que manda Carlos, pensando que un partido es un grupo de personas agrupadas por ideas comunes, la apatía política es un resultado de diferencias en ideales. Parte de, o sea, va muy hilado, ¿no? Pero entonces, ¿cómo entendemos, quizá, para hacer la palabra Ángel, cómo entendemos a una sociedad apática en completamente contra la clase gobernante, ¿no? ¿Cuánto se tiene que cuánta contradicción debe existir entre quien gobierna y entre quien es gobernado, ¿no? Porque ya hemos vivido la alternancia política, el priismo durante sus 80 años en el siglo XX, el panismo en la primera década del siglo XXI, volvemos al priismo y ahorita estamos en Morena. Y aún así, la apatía política sigue siendo muy grande. Inclusive en el 18 y en el 20, la introducción, ¿cuál es el nombre del libro del Partido del Poder? 1984, ¿no, David? Igual se lo pueden poner en el chat. Sí, es correcto. 1984 de George Orwell. Va. Entonces, justo qué tan grande es la contradicción existente, ¿no? Entonces, bueno, ahorita leemos el comentario de Enrique y Ángel, si quieres, no para concluir, porque Enrique vamos a cerrar con el comentario de Enrique. ¿Por qué crees que existe la apatía política? Sí, creo que las principales causas ya las dijeron mis compañeros, es cierto, pero quiero tocar también un concepto de Nietzsche que habla sobre los hombres de rebaño. Igual, es una palabra en alemán, pero así lo tradujeron aquí como hombre de rebaño. Y son esas personas que, entendiendo el nihilismo y viendo que no vas a cambiar el mundo, toman el nihilismo del lado negativo y se dejan llevar con la corriente. Y yo lo veo más que nada en mi generación, bueno, en muchas personas de mi generación, no todos. Aquí estamos un grupo que creo que no creemos en que no se puede hacer nada, pero se crea una apatía porque dices, no voy a cambiar nada, nadie lo ha cambiado, el dinero y la gente con privilegios siempre va a existir, los políticos siempre van a ser corruptos, y se creen tanto esa historia que prefieren no hacer nada, prefieren vivir la vida relax, en trabajos super mega alienados, con sueldos miserables, viendo a los presidentes tomando malas decisiones y una tras otra cosa, pero quieras o no han aceptado ese mundo tan quebrado, tan conflictivo, y no quieren hacer nada. Y para mí es lo que le pasa a muchas personas, simplemente tienen apatía porque ya se acostumbraron a esas vidas tan negativas. Por ejemplo, yo creo que sí se van a hacer cambios, yo creo que se debe hablar de política como lo estamos haciendo ahorita. Yo creo que debe haber movimientos sociales. Desde chico lo creía en iglesia y desde ahora y hasta ahora lo sigo creyendo. Pero hay mucha gente que no es así, le platicas un poquito de política y te dicen, no, es que la política es así, nunca va a cambiar, y siguen su apatía. Pero pasa algo y están critique y critique sin entender ni siquiera cómo funciona el sistema político. Justo, bueno, ahorita hilo un poquito de lo que estamos platicando, nada más déjenme leer los comentarios y contar el por qué creo, ¿no? Enrique nos comenta, la apatía es una consecuencia de tratar la política sin la seriedad que amerita, sin su importancia. Vemos comediantes, gente sin ninguna preparación, el ver la política como un show, como un producto de consumo. Justo a lo que platicábamos al principio, ¿no? Como la política es este negocio y el candidato va a ser el partido político es la empresa, el candidato es la mercancía y el ciudadano es el consumidor. Vamos a consumir al candidato y al final, a través de los impuestos que pagamos todos como sociedad, es el pago que le dan al partido. Muy interesante. Yo creo que es un miedo al fracaso, nos comenta Javier Navarro, a un esfuerzo en vano o incluso con riesgo, y un miedo justificado si percibes que es prácticamente imposible un cambio positivo, en el que lo que tú hagas importe. Y bueno, David nos comenta el libro de 1984,
Y Valentino nos comentaba el del mundo feliz, es justo estas sociedades distópicas que se contraponen, pero muy interesante. Y justo, por un lado, hay que entender el miedo, ¿no? Las instituciones nos han permeado a tener miedo, a tener una apatía, nos han premiado por ello. Existe el miedo, y si no nos conformamos, si no somos apáticos, pues ya sabemos cuál es el resultado, ¿no? En el siglo XX el priismo te decía, ¿quieres ser buzo o quieres ser minero? En el sentido de, ¿quieres ser buzo, que te aventemos al mar, o minero, que te dejemos bajo tierra, ¿no? Cecilio, no sé si quieres todavía comentar por qué crees que lo que es la apatía política, justo, todavía continuamos por aquí, si quieres levanta la mano. Y entonces hay que entender eso. Por otro lado tenemos justo el abandono de la cultura política, en general la cultura democrática. Ahorita vamos a entrar a los mecanismos de participación y voy a dar mi queja, porque es una queja. Entonces tenemos el abandono de crear una cultura política. El ciudadano, entonces, crecemos como ciudadanos ignorantes de las herramientas con las que podemos generar una incidencia medianamente como el sistema quiere. Carecemos entonces carecemos de las herramientas y contamos con todo el miedo. Carecemos de energía para poder tomar estas acciones, ¿no? Entonces justo creo que muy interesantes, ¿no? Cómo entendemos a la apatía política desde diversas latitudes, desde diversas perspectivas, pero que al final resultan en lo mismo, ¿no? Y entonces vamos a hablar de estos mecanismos de participación ciudadana. Pero primero, ¿qué son los mecanismos de participación ciudadana, no? Son estos medios donde la ciudadanía puede participar de una forma institucional, están relacionadas a la consulta pública a los ciudadanos, y otros son específicos de la fase del diseño de las políticas sociales. En el sentido que dentro de la gran variedad que existe, cuando se hace, abro paréntesis muy rápido, éramos 16 estados, o más de 16 estados distintos, los que están aquí. Entonces sí se me hizo complicado conseguir cuántos mecanismos de participación tiene cada estado, porque la Ciudad de México tiene hasta asambleas ciudadanas, pero ahorita nos metemos a eso. Entonces, por un lado nos consultan las decisiones que toma la clase gobernante, y por otra podemos intervenir directamente en políticas sociales o en presupuesto, la parte más local. Estos mecanismos nos sirven para el fortalecimiento del gobernante gobernado, ¿no? Ahorita hablamos de esta contradicción, porque hablamos de que la apatía política es el resultado de diferentes ideales, pero entonces, ¿qué contradicción enorme existe en esta relación gobernante-gobernado? Garantiza los derechos políticos y humanos de los ciudadanos y legitima las decisiones gubernamentales. Por eso es importante, ¿no? El domingo viví, más allá de lo que podemos opinar del gobierno, ya les dije, chaleco guinda, pero no patrocinado, más allá de lo que podemos considerar de la consulta popular o del partido en el poder, pues hay que entender como mecanismos de participación, ¿no? ¿Y dónde puedo entonces checar? En este sentido que les digo, que éramos 16 estados, a nivel estatal, para entender los mecanismos de participación ciudadana, hay dos formas de buscarlo. Está la ley de participación ciudadana, por ejemplo, así es la de Ciudad de México y la del Estado de México, por ejemplo. Ley de participación ciudadana de Ciudad de México y ley de participación ciudadana del Estado de México. Es como un ejemplo. Y luego tenemos también otra forma, como fue redactada, de ley de mecanismos de participación ciudadana. Por ejemplo, acá en Michoacán se conoce así, como mecanismos de participación. Pero aquí viene mi queja, antes de pasar a los de nivel federal. ¿Por qué es un rollo? Y ahorita ya aquí estamos aligerando un poquito la carga, ¿no? A través de la ley de participación ciudadana o de mecanismos de participación ciudadana, pues vamos a ver la ley, qué elementos o qué mecanismos considera, ¿no? Y especifica cómo cumplirlos, cómo hacer una iniciativa ciudadana, una iniciativa de ley, una consulta, un referéndum, ¿no? Un presupuesto participativo, etcétera. Dependiendo cada estado, van variando. Pero, y aquí va mi queja, se supone que todos los mecanismos de participación ciudadana van de la mano y se tienen que ratificar con los institutos electorales, ya sea de los estados en este sentido, o con el INE. Pero es un rollo, en el sentido de no aparece, tú pones mecanismos de participación ciudadana en el buscador del INE y no salen.
Un aplauso, no sé si hay gente de Jalisco, de Chihuahua, eso sí, el Instituto Electoral en su perfil, en su web, sí aparece. Es un detalle, pero entonces vamos entendiendo pues, cómo las instituciones no favorecen, ¿no? Hoy lo he platicado con una vez y me dice, pues, ¿qué esperabas? Esa es la herencia del sistema. Y en todos los mecanismos a nivel federal, la forma más fácil de encontrarlos, de participación directa, están en la constitución política de los estados, que es la revocación del mandato. En pocas palabras, la revocación del mandato es los ciudadanos podemos elegir que el servidor público termine su periodo antes de tiempo. Esto, por ejemplo, lo tiene Jalisco también a nivel local. Y pues a nivel nacional, pues ya con el presidente. Es lo que nos va a tocar el próximo año, se supone. La consulta popular, los gobiernos nos van a preguntar una toma de decisiones respondiendo al ejecutivo o al legislativo. Por eso hablaba de una comisión la consulta pasada, ¿no? Porque es lo que puede hacer, no habla del judicial. El Poder Judicial no entra en esta consulta. Y la iniciativa ciudadana, uno de estos ejemplos de iniciativas de ley, por ejemplo, la ley Olimpia, aunque ya los legisladores la arroparon, pero completamente ciudadana, es la ley 3 de 3. Es esta ley donde los políticos tienen que brindar sus cuentas claras, ¿no? O sea, para evitar que piden la transparencia de los ciudadanos. Pero esto es lo único que viene dentro de la Constitución. Y ahí es el fracaso entonces. Porque ¿cómo buscamos que no exista la apatía política, que exista una mayor participación ciudadana desde las propias herramientas del sistema? Todavía no me meto a la lucha contrahegemónica. Desde las propias herramientas del sistema, ¿cómo pedimos que la ciudadanía participe cuando están enclaustrados ahí en los ayuntamientos, en los institutos electorales, en los congresos? Pues ¿qué nos toca como ciudadanos, no? Y volvemos a lo mismo. Terminé después de 12 horas de trabajar, de ir a la universidad y de ir del trabajo. No tengo ganas de ponerme a consultar la ley. ¿Por qué no puede ser práctico para el ciudadano? Y es una crítica que creo que es necesaria. Porque todos estos mecanismos y todas las herramientas para crear una cultura democrática y política deben de ser de fácil acceso al ciudadano, de un lenguaje no técnico. Tristemente caemos en ello. Y entonces, aquí está yendo un poquito lento, estoy viendo aquí la pantalla. Instrúyanse, porque necesitaremos de toda nuestra inteligencia. Conmuévanse, porque necesitaremos todo nuestro entusiasmo. Organícense, porque necesitaremos de toda nuestra fuerza. Otra vez, este querido señor Gramsci nos vuelve a dar esta frase, ¿no? Y es donde ahí hablamos de la parte, cuando hablamos de instrúyense, ocupamos tener una profesionalización, ¿no? ¿Dónde están estos intelectuales que tienen el privilegio en este país de estudiar una carrera que permite hacer mejores análisis sociales, políticos y económicos, ¿no? Y propuestas a estos. Ocupamos dar la lucha con ellos. Como hablábamos al principio con Paulo Freire, ocupamos descubrirnos también con la ciudad, sentirnos parte de la comunidad. Y ocupamos organizarnos. Porque solo a través de la acción colectiva es que podemos empezar a accionar. Y entonces en este sentido hablamos, y para ir finalizando en la incidencia, hablamos de la urgencia de la repolitización. Hablamos ahorita de resignificar a la política, ¿no? Quitarle estas ideas de las relaciones de poder, de dominación, de que es un chiste, de que no sirve, para hablar que siempre hacemos política, ¿no? Y la forma de generar esta repolitización, la forma de generar este accionar colectivo y de empezar a generar incidencia, es a través de la lucha contrahegemónica. ¿Pero qué es la lucha contrahegemónica? En pocas palabras, es la producción social de múltiples formas alternativas de resistencia, experiencia y lucha. Y me detengo aquí rápidamente. Y es que la experiencia, con algunos compañeros que están aquí lo hemos hablado, nosotros aquí la mayoría somos jóvenes, ¿no? Estaremos en los 20, arriba de 18 y menos de 30. O sea, la generación que le toca vacuna ahorita. Pero podemos tener toda la energía, ¿no? Podemos dar toda la lucha y toda la resistencia necesaria, por toda la vitalidad.
Pero la experiencia de lo que tiene, lo que yo llamo la vieja guardia, estos hombres y mujeres que dieron la lucha contrahegemónica, que se han formado por años y que ya están en los 40, 50, es decir, la generación en riesgo, es ahí donde tenemos que ver, ¿no? Pero también cuando hablábamos de los intelectuales, y es un gran problema que hay en la academia, o con ciertos activismos, es que quieren llegar con la teoría y léanse este libro, y este señor sea su pastor, ¿no? Sea su Biblia. Y entonces olvidamos toda la experiencia de las comunidades, de los pueblos originarios. Y si queremos empezar la lucha contrahegemónica, no podemos olvidar las experiencias de quienes ya lucharon y de quienes históricamente han resistido y han luchado. Por eso justo la necesidad de dar este taller desde política, desde las comunidades, a ver cuándo podemos crearlo. Y entonces a través de estas alternativas hace la difusión de un discurso crítico, capaz de combatir el orden ideológico y social hegemónico, pero también crean nuevos sujetos políticos, relaciones sociales y espacios públicos. Lo que hablábamos, ¿no? Entender a la política como relaciones entre individuos y dar la conquista de esos objetivos para el demos, para la mayoría. Lo que hablábamos del ágora, de estos espacios públicos y privados, donde en su momento los individuos traían sus problemas para buscar el accionar colectivo, ¿no? Y entonces a través de esta lucha se vuelven capaces de apropiarse de la cultura para darle un nuevo significado y ponerla en servicio de las clases subalternas. Y entonces en esa búsqueda en la que nos encontramos de la lucha contrahegemónica y siendo fieles a lo que es Revista La Social, y una de sus grandes frases, medianamente parafraseada, pues es: seamos realistas, ¿no? Las condiciones materiales son complicadas, pero hay que buscar también lo imposible. ¿Cómo nos podemos agrupar? ¿Cómo podemos crear incidencia? ¿Y cómo podemos limpiar este sentido de política, ¿no? Y pues ya, justo, sí me pude aventar las 2 horas. Muchísimas gracias. Para mí, ya aquí estamos terminando. Para mí ese es el reto y es el objetivo por el cual creamos este taller. El reto de crear una cultura política ante el abandono completo de las instituciones y las organizaciones políticas. Creo que desde el privilegio, como politólogo y sociólogo en formación, hay una responsabilidad de bajar estas teorías y estos debates que yo llamo aburguesados del aula a la sociedad, a quien quizá no tiene el privilegio de estudiar una carrera universitaria, o que quizá estudia una carrera universitaria pero está alejado de lo social. Quizás está en exactas, o está en naturales, está en médicas, en biológicas, no sé. En la importancia de crear esta cultura política, pues nos hallamos en la lucha, ¿no? Dice una canción: arrieros somos y en el camino nos hallamos, o algo por el estilo. Entonces, pues ahora sí. Yo creo que ya he hablado lo suficiente, el micrófono es todo suyo.